¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Qué gusto poderlos saludar. Vamos a tomarnos un tiempo acá para hablar de la palabra de Dios. También felicitar a los papás. Tal vez mañana no vamos a tener oportunidad de felicitarle a cada uno, pero hoy tenemos la bendición de contar con muchos padres acá y queremos felicitarles, dar gracias a Dios por su vida y bendecirlos en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar rápidamente de un tema que tiene relación con padres y tiene relación con hijos. Quiero hablarte del tema padre de padres. Hay un padre que está por encima de todos los papás, que es el que nos ayuda, nos guía y nos permite hacer las cosas de la mejor manera posible a nosotros como padres y a nosotros mismos como hijos también. Porque no podemos hablar de padres sin hablar de hijos. Nosotros mismos fuimos hijos en algún momento, ni hablar de hijos sin hablar de padres, pero también podemos y debemos de hablar del padre de padres, donde involucramos a toda una creación y específicamente a aquellos que por Jesucristo hemos venido y pasado a ser llamados hijos de Dios. Amén. En la vida normal, en la vida natural, sucede que nosotros somos, o normalmente los hijos son el reflejo de su casa, el reflejo de la educación que reciben en su casa. Y en la mayoría de los casos, y especialmente en la iglesia, es donde se manifiesta esa relación familia, esta relación padres e hijos, hijos y padres. Se refleja en el tipo de personas ya como niños o como hijos que nos toca a nosotros que tratar, y en el tipo de discípulo que es o puede llegar a ser en una iglesia. Porque el ser discípulo tiene que ver con ser orientado y con estar bajo una autoridad. Entonces la educación que se trae de la casa puede convertirse en una gran ventaja para las personas en la iglesia, o puede convertirse también en la mayor desventaja en un hijo para llegar a ser alguien dentro del reino, una persona de bien, o en el caso de la iglesia decía, para llegar a ser un buen discípulo. Nuestra labor como papás, dentro de todo lo que nos toca que hacer, tenemos que ser educadores. Nos toca que enseñar con ejemplo. Nuestros hijos aprenden más del ejemplo que de lo que escuchan que nosotros les digamos. Esa es nuestra labor, la de educar. Y una de las cosas que podemos darles y que es trascendental en la vida para todas las personas es la obediencia, es el ser obedientes. Y la obediencia la mostramos haciendo lo que Dios requiere de nosotros. Cuando nuestros hijos nos ven siendo obedientes, ellos van a crecer en ese ambiente de obediencia, porque están viendo a sus padres ser obedientes. Porque si nosotros como hijos aprendemos a obedecer a alguien que vemos todos los días, seguramente con el tiempo aprenderemos también a ser obedientes a aquel que no vemos, es decir, a nuestro Padre Celestial. Entonces la obediencia no necesariamente tiene que ver con la presencia de alguien mayor o superior a nosotros, sino que la obediencia es algo que nos permitirá a nosotros crecer de tal manera que en el momento que nosotros conozcamos a Dios, o en el momento que nuestros hijos conozcan a Dios, ellos puedan ser obedientes a la voz de Dios. Pero en la relación, te decía, de padres e hijos, hijos y padres,
también podemos sembrar, además de sembrar obediencia, y por otro lado también se puede llegar a sembrar semillas negativas en nuestros hijos. Este tiempo nosotros estamos utilizándolo para hablar mucho de semilla y de sembrar. Y lo que nosotros hacemos en nuestros hijos hoy como padres es sembrar semilla, una semilla que posteriormente dará un fruto. Usted y yo somos fruto de la semilla que nuestros padres pusieron en nosotros cuando éramos pequeños. Somos el resultado de eso. Entonces, si yo como padre siempre digo no, si yo como padre siempre digo no se puede hacer, si yo como padre soy negativo a emprender cosas con mis hijos, en el momento que mis hijos tengan que pedir algo al padre, ellos también lo van a dudar, porque vieron a un padre negativo, porque conocieron a un padre que siempre dudó en el momento de tomar una decisión. Por eso es que nosotros podemos y debemos de sembrar obediencia en nuestros hijos y evitar que cada vez, o evitar sembrar semillas de duda en nuestros hijos. Por lo tanto, debemos de sembrar convicción, debemos de aprender a sembrar fe, debemos de enseñarle a nuestros hijos seguridad y confianza en Dios, plena seguridad y confianza en Dios. Ahora, lo interesante de todo esto es que aun cuando somos hijos y tenemos un apellido que nos identifica como parte de una familia, o tenemos una formación, o tenemos una educación ya definida hacia algo que nos gusta hacer. Es decir, hay quienes están encaminándose ya a ser médicos, a ser ingenieros, a ser personas de bien. Con todo y todo podemos ser reeducados cuando pasamos a ser hijos de nuestro Dios. Es decir, podemos traer una enseñanza, podemos traer una educación de la casa que es muy importante, pero en el momento que venimos a Cristo, nosotros podemos ser reeducados por el Padre o nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice que pasamos a ser nuevas criaturas cuando recibimos a Cristo Jesús, porque tenemos que empezar a aprender cosas nuevas, tenemos que empezar a ser reeducados para la vida y en la vida, ser enseñados de nuevo. Los principios que tenemos de educación en nuestra casa nos van a servir, y nos van a servir de mucho. Pero la mejor enseñanza y la mejor educación, o lo mejor que podemos tener en nuestra vida y que podemos dejar a nuestros hijos, es aquella guianza y aquella enseñanza que Dios da a sus hijos a través de su Espíritu Santo. Pero Dios es otro tipo de padre. Dios no es padre como nosotros, es otro tipo de padre. Nosotros flaqueamos muchas veces como papás. Nosotros muchas veces, aunque no queramos a decir que sí, aunque no queramos aceptarlo, muchas veces pasamos esos tiempos donde se vuelve conflictivo el ser papá. Pero Dios es otro tipo de padre, y Dios enseña de una manera diferente. Pero por buen padre que sea, siempre habrá más de uno que se sale del canasto, vamos a decir. Por buen padre que se sea en lo natural, siempre habrá alguien que quiera de los hijos tomar ventaja, o que nos salga más listo por ahí. También listo para mal. También en la relación con nuestro Padre siempre habrá más de alguno que también quiera salirse, y por ahí decide hacer de acuerdo a lo que piensa y no necesariamente a lo que nosotros le hemos aconsejado. Pasa hasta en las mejores familias, diría en la tele, ¿verdad? Pasa que los hijos de repente quieran salirse y quieran hacer lo que ellos quieren
o lo que tienen en mente o lo que piensan que está bien para ellos, obviando las enseñanzas y obviando los consejos que como padre quizá podamos dar. Hay una parábola pero muy conocida, y yo le dije que no podemos hablar de padres sin hablar de hijos, y no podemos hablar de hijos sin hablar de padres. Entonces quiero compartir rápidamente parte de esta parábola, o esta parábola bien interesante. Es la parábola del hijo pródigo. En esta parábola nosotros vemos el accionar de los hijos, pero vemos el accionar también de los padres o del padre. Vemos la reacción de los hijos, y vemos la reacción también de un padre como el padre de padres, como el padre amoroso, de quien hoy quiero también resaltar. Dice en el capítulo 15 de Lucas, versículos 11 y 12 o 11 en adelante, habla de esa parábola y dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, es decir, dame la herencia. Y dice: y les repartió los bienes. Y acá creo que está la primera enseñanza en esta parábola. ¿Cuántos pidieron la herencia? ¿Cuántos pidieron la herencia? Según esta palabra, ¿cuántos pidieron la herencia? 1. Pero viene el padre y les reparte la herencia a los 2. Les reparte la herencia o los bienes. Y el verso 13 sigue diciendo: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra clave acá es apartarse. La palabra clave en estos versículos es apartarse. Cuando nosotros como hijos nos apartamos de la enseñanza, del consejo de nuestros papás, tomamos riesgos en nuestra vida. Hay hijos que están esperando cumplir los 18 años. ¿Para qué? Para irse de su casa, porque piensan que al cumplir los 18 años ya son hombres, ya está todo hecho, y bueno, ya tienen su DPI ahora. Antes era la cédula, pero ya tienen su DPI, y con su DPI yo ya me las arreglo. Pero cuando nos apartamos, cuando pedimos la herencia y nos salimos del consejo y de la gracia y de ese cuidado especial que tiene el Padre, en este caso hablando de Dios, cuando vivimos perdidamente, cuando desperdiciamos los bienes que Dios ha colocado, que hoy pudiéramos hablar de los dones, de las habilidades, de las capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Como padres, Dios ha puesto dones y capacidades y habilidades en nosotros. Por eso somos padres. Y como hijos también. Pero cuando desperdiciamos aquello que Dios ha colocado en nuestras manos, esto puede encerrarse de muchas maneras. Desperdiciar los bienes puede ser vivir en pecado. Desperdiciar los bienes puede ser, o vivir perdidamente puede ser vivir satisfaciendo malos hábitos y conductas que muchas veces nosotros encontramos en las familias. Pero cuando se desperdician los bienes, lo que no se sabe y lo que no se dice muchas veces es que cuando tú desperdicias los bienes, también desperdicias la vida. Cuando tú estás desperdiciando aquello que te costó tanto, también estás desperdiciando la vida. Yo sé que la Biblia a nosotros nos enseña que la vida no consiste en la cantidad de bienes que puedas tener. Eso dice la Biblia. La vida no consiste en lo que tú puedas tener. Eso lo tenemos muy claro. Pero uno administra los bienes como administra la vida como administra los bienes. La vida, los bienes no te garantizan una buena vida.
Pero si administras tu vida, tendrás buenos bienes o tendrás bienes para tu vida. Por ejemplo, si tú trabajaste de sol a sol, si has sido una persona que has trabajado duro, todos aquí le entramos duro al trabajo. Todos aquí nos esforzamos y muchas veces decimos: yo me esfuerzo para que a mis hijos no les falte nada. ¿Cuántos han dicho eso? Yo lo hago para que a mis hijos no les falte. Yo hago esto porque trabajo de sol a sol para que mis hijos no tengan escasez o no les falte nada. Pero yo quiero que me pongas atención acá. Trabajaste duro, trabajaste de sol a sol, trabajaste horas extras, llegaste tarde a tu casa, tomaste tiempo del tiempo de tu familia, sacrificaste familia, pero terminas desperdiciando los bienes que hiciste en ese tiempo. Terminas desperdiciando los bienes que hiciste con el tiempo que trabajaste. Eso entonces también es desperdiciar la vida, porque perdiste aquel tiempo. Todo el tiempo que ocupaste para tener aquello que no le hiciera falta a tus hijos, si lo desperdicias, si no aprendes a utilizarlo de la manera correcta y no le enseñas a tus hijos a utilizarlo de la manera correcta, entonces perdiste tu tiempo, perdiste la vida, el tiempo de vida. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de honrar a Dios con nuestros bienes. Eso dice la Biblia: honra a Dios con tus bienes. Pero cuando Dios nos dice que debemos de honrarlo con nuestros bienes, no es que necesariamente nos esté pidiendo para hacer. No es que nos esté pidiendo lo que tú tienes. No es que nos esté pidiendo dinero para que traigas y lo des, sino que tiene que ver con ese momento en que Dios te pida cuenta de aquello que te dio. Y yo te decía que en la vida nosotros podemos recibir dones y podemos recibir habilidades y podemos recibir regalos. Y los hijos son regalos que Dios nos ha entregado. Los hijos son herencia de Jehová, dice la Biblia. Entonces, cuando Dios viene y te pide un resultado de esos bienes, tú tienes que presentar esos bienes multiplicados delante de Dios. Y entonces vas a escuchar que Dios te dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasa si tus hijos, que son herencia de Jehová? ¿Qué pasa si nuestros hijos, que son el tesoro, si son los dones, los regalos que Dios ha puesto en nuestras manos, los mal usamos y los mal invertimos? Y cuando Dios viene a pedirnos resultados, no tenemos nada. ¿Sabes qué hicimos? Perdimos los bienes, pero también perdimos el tiempo de vida. Por eso es que te decía que los bienes no necesariamente quieren decir tener una buena vida, pero administrar los bienes sí puede traer bendición a tu vida, a nuestra vida, a tu casa. Entonces, regresando a la parábola, este muchacho tomó todo lo que le correspondía. Quizá antes de hacerlo, a él le había tocado que arar fuerte la tierra. Le había tocado que trabajar durante el día, durante ese mediodía, el sol, bajo el sol. Quizá le había tocado que sembrar. Tal vez era la hacienda y tenía que ir y sembrar, sea lo que sembraran. Tal vez le había tocado que criar ganado y trabajar duro, levantarse todos los días temprano sin descansar. Y va y lo desperdicia todo viviendo perdidamente. Eso quiere decir, desperdició todo ese tiempo que le tocó que trabajar duro. Hay mucha gente que desperdicia su tiempo. Hay gente queriendo viajar, por ejemplo, sin que esto afecte a nadie o quiera hablar de nada. No, yo mismo también me fui de Guatemala. Pero hay mucha gente queriendo viajar a Estados Unidos, a Canadá, y creyendo que allá está todo fácil. Allá vas a trabajar,
Allá tienes que ir a trabajar y a trabajar duro. El problema es cómo administras lo que Dios te permite tener. Hay gente que quisiera venirse de regreso hoy y estar aquí en Guatemala con su familia, pero ¿sabes por qué no ha podido venirse? Porque desperdició sus bienes, porque desaprovechó el tiempo, porque desaprovechó la oportunidad. Y eso no le permite ahora estar con su familia y tiene que mantenerse lejos de su familia, porque no aprovechó la oportunidad y desperdició los bienes. Por eso yo soy de la opinión de que lo que Dios te dé, hay que sacarle el jugo. Aquello que Dios te entregó, hay que usarlo de la mejor manera y sacarle lo mejor, el máximo. Para eso te lo entregó el Señor. Y te lo va a entregar en el lugar donde tú estás o en cualquier otro lugar donde Él quiera. Pero este muchacho entonces desperdició todo, dice la Biblia, viviendo perdidamente. Y vivir perdidamente te aparta del Padre, te aparta del Padre de padres, porque la Biblia nos enseña a nosotros que ninguna relación hay entre las tinieblas y la luz. Ninguna relación hay entre el pecado y Dios. Es decir, cuando yo comienzo a vivir perdidamente, le decía que vivir perdidamente o desperdiciar los bienes puede hablarse de una vida de pecado, puede hablarse de hábitos, malos hábitos. Cuando comienzo a vivir de esa manera, lo que hago es apartarme del Padre. Eso trae una separación. ¿Cuánto conflicto hay en las familias a causa de que uno u otro, sea el padre o sea los hijos, viven perdidamente, se separan de Dios y terminan en una familia disfuncional? ¿Cuánta familia o cuánta situación encontramos hoy porque uno de los hijos decidió vivir perdidamente? ¿Cuánto conflicto encontramos porque uno de los cónyuges decidió vivir perdidamente? Y encontramos tanto problema hoy en las familias, porque el vivir de esa manera te aparta del Padre, te aparta del consejo del Padre, te aparta del cuidado del Padre y sobre todo te aparta de la bendición que Dios ha preparado para las familias. Ahora, no todo está perdido, porque también hay momentos donde nosotros podemos reflexionar. Y el verso 14 del pasaje que estábamos leyendo sigue diciendo, el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Acá hay una gran enseñanza para nosotros como padres, para nosotros como hijos y también como padres. Cuando todo lo hubo malgastado. O sea, el error más grande que cometió este hijo no fue haberse adelantado y pedir la herencia. El error que cometemos muchos de nosotros es malgastar lo que Dios nos ha entregado. Es mal usar, es no saber utilizar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es el error más grande. Y te decía, después con el tiempo, Amalaya, decía mi mamá, yo le dije que nunca conocí quién era Amalaya, pero de todas maneras, Amalaya, ¿verdad? Así decía mi mamá. Cuando ustedes digan Amalaya, Amalaya ya está bien lejos, decía mi mamá, saber quién era Amalaya, ¿sí? Pero a veces nosotros cuando venimos a recapacitar, nos damos cuenta de que hemos perdido el tiempo, de que hemos vivido tanto y que el espejo no nos decía que íbamos envejeciendo. El espejo no nos decía que íbamos menguando en fuerza, pero estábamos desperdiciando aquel tiempo y sobre todo lo que Dios había puesto en nuestras manos. Entonces aquel muchacho no se da cuenta de qué es lo que está haciendo. Él agarra todo, dice, porque un día juntándolo todo, dice, juntándolo todo. Diga conmigo todo, diga, este muchacho juntó todo lo que tenía y se fue. Ahora diga conmigo, y lo malgastó. A veces nosotros hemos tomado todo lo que teníamos y lo malgastamos. Entonces aquí te decía, hay una aplicación para nosotros los padres.
Padres, que tus hijos te vean tomar decisiones sabias con respecto a tus finanzas. Que tus hijos te vean tomar decisiones sabias y ordenadas con respecto a tus finanzas. Enséñales a no malgastar, no malgastando. No es que tú te transformes en un papá pichicate, en un papá piche que para todo dice que no. No. Dale a tus hijos lo que les corresponde, lo que es de ellos, pero antes enséñale a no malgastarlo. ¿Cómo yo le enseño a mis hijos a no malgastar? No malgastando, tomándolos en cuenta. Si tú estás con hijos pequeños todavía y aún adolescentes o sean jóvenes de la edad que tengas, si todavía están en tu casa, cada vez que vayas a tomar una decisión, inclúyelos. Que ellos vean que estás utilizando el recurso correctamente, aunque ellos no lo vayan a invertir, pero que ellos vean que tú estás tomando la decisión de iniciar una empresa, un negocio. Involúcralos y diles: hijos, vamos a comenzar un negocio. Y lo primero que vamos a hacer es colocar a Dios como el centro de este negocio. Esto Dios nos lo proveyó y entonces vamos a colocarlo acá, creyendo que Dios lo va a multiplicar y que de esto se va a utilizar o será un canal de bendición, un canal que estará conectado a la fuente de vida, y que siempre que se mantenga conectado a la fuente, este canal no se secará. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no malgastar, enseñarle a tus hijos a usar los recursos que Dios te da de una manera apropiada. Lo que Dios te pone o Dios pone en tus manos es lo que te corresponde, lo que te toca según lo que nosotros hacemos o según lo que nuestra relación con Él. Puede ser mucho o poco según nosotros le entendamos. Pero ya te decía, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre mucho. Pero si no eres fiel con tu sueldo base, nunca vas a tener más de tu sueldo base. Si no eres fiel con aquello que Dios coloca en tus manos, nunca el Señor te va a poner sobre más. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que somos fieles en aquello que el Señor nos da, administrándolo correctamente, usándolo de la manera correcta, apartando lo que le corresponde a Dios, y el resto es lo que nos queda a nosotros, que es suficiente cuando tú le das primero a Dios. Y tú le tienes que enseñar a tus hijos. Eso tiene que ser una lección de vida para tus hijos, que ellos aprendan a darle a Dios, porque cuando tú le enseñas a tus hijos a darle a Dios, les está garantizando bendición. Pero cuando tú les enseñas a tus hijos a meterte la mano a la bolsa y dar menos de lo que te corresponde, lo que le estás enseñando a tus hijos es a vivir de una manera pobre, porque le estás quitando lo que le corresponde a Dios. Entonces tenemos que enseñarle a usar los recursos que Dios da de una forma apropiada, dándole a Dios lo que le corresponde y utilizando lo que es tuyo de una manera sabia. Si nosotros usamos lo que es nuestro de una manera sabia, saldremos hasta con dinero de más, hasta con cosas de más en nuestra vida. Versos del 15 al 24, lo que estábamos leyendo, capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Dice, y fue 14, dice que llegó una gran hambre, le faltó el dinero y había escasez. Dice, y fue y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para pastar a cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense hasta dónde llegó este muchacho por vivir perdidamente, hasta comer no de lo que los cerdos comían, sino de las sobras de los cerdos. Hasta ahí llegó aquel muchacho que lo tenía todo y volviéndose en sí. Esto es importante. Yo te dije que Dios es Dios de oportunidades, que es Padre de padres,
y que siempre hará o dará un momento para que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida. Dice acá, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, aunque haya vuelto en sí de la forma equivocada? Pero escucha esto: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Los jornaleros. Yo les compartía un día de estos que tuve la oportunidad de trabajar en una finca de café cuando todavía estaba estudiando. Trabajé en mis vacaciones en una finca de café y ahí llegaban cuadrillas a cortar café. Y las cuadrillas vivían en unas galeras destapadas. Ellos llegaban, ponían nylons, hacían de todo para cubrirse y traían sus petates y ahí se quedaban las cuadrillas. Esos eran los jornaleros. Pero en la casa del administrador, en la casa del mayordomo, en la casa del contador, en la casa de los jefes, de los capitanes, ahí había de todo en esas casas. Los jornaleros vivían con lo que les daban en la finca. Les daban raciones, una ración de sal, una ración de azúcar, una ración de esto, y cada 15 o cada 3 semanas una ración de carne. Y no era carne, era hueso. Así vivían los jornaleros. Y aquel muchacho, cuando vuelve en sí, dice: Padre, hazme aunque sea como uno de mis jornaleros. Verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando tú te separas de Dios y vives perdidamente, pierdes la libertad también de acercarte al Padre. Pierdes la libertad de decirle al Padre: Padre, bendíceme porque soy tu hijo. Y entras en esa condición de jornalero. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, la pregunta es, cuando les dio la herencia, dice ahí que el padre le había entregado ¿cuánto? Todo. Eso quiere decir que este hijo tenía un anillo, que este hijo tenía calzado, que este hijo tenía túnicas, tenía trajes, pero de repente regresa y el padre dice: saquen el anillo, saquen el calzado, saquen el traje. ¿Sabes por qué? Porque el padre siempre estuvo pendiente, siempre estuvo esperándolo. Entonces, nosotros tenemos un límite, sea como hijos o como padres. Y ese momento es ese momento cuando deberíamos de hacer un alto en el camino y detenernos para reflexionar. Y hoy es un buen tiempo. Mira, celebramos el Día del Padre, bendecimos a los papás, damos gracias a Dios por todos los padres y los hijos. Pero hoy también es un buen día para reflexionar como padres. Porque como papás quizá nos hemos equivocado, o como hijos quizá hemos actuado también como este hijo y hemos vivido de la manera equivocada. Entonces este muchacho se detiene y dice: voy a regresar, me voy a ir de regreso con mi papá, de repente, y quizá me reciba. Y eso fue perfecto, eso fue lo mejor que pudo hacer. El problema fue que regresó, pero regresó con una mentalidad equivocada, regresó con una mentalidad de jornalero. Él pensó que el papá ya no lo iba a recibir, y es el error que muchas veces nosotros cometemos como hijos dentro o hijos de Dios. Pensamos que si nos equivocamos, pensamos que si un día fallamos a Dios, todo se perdió. Y está bien, Señor, y aunque ya no me recibas de la manera que me tratabas antes, recíbeme aunque sea como esto. No. Si un día Dios te perdona, Dios te recibe como hijo. Dios no tiene jornaleros, Dios tiene solamente hijos, porque fuimos hechos hijos de Dios por y por medio de Jesucristo. Amén. El hijo que se fue
regresó y le dijo al papá: hazme como a uno de tus jornaleros, es decir, trátame como a uno de ellos. Pero había otro hijo. ¿Se recuerda que dijimos que Dios le repartió la herencia a cuántos? Los bienes, dice, los tomó el papá y los repartió ¿a quiénes? A los dos. Es decir, uno los agarra, juntándolo todo, se alejó, se fue para un lugar, vivió perdidamente y los deshizo. Se terminó todo. Pero el otro se quedó con los bienes. El otro se quedó en la hacienda, pero no tenía la libertad de pedir un becerro, por ejemplo. Vivía en la hacienda, era todo de él, pero no tenía la libertad, no se sentía en libertad de pedir un becerro, de pedir un anillo, el calzado, o de hacer una fiesta. Yo quiero decirte hoy acá con todo mi corazón, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres hijo. Amén. Tú eres un hijo y a ti te corresponde hacer fiesta. Celebra cada vez que puedas que eres un hijo de Dios. Celebra cada vez que puedas y pídele al Padre, no de la manera o mentalidad de jornalero, sino pídele al Padre creyendo que en todo momento, cuando tú regreses a través del ministerio de la reconciliación, Dios te seguirá bendiciendo igual como ha bendecido a todos. Amén. O como bendice a todos. A veces es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, una mentalidad de jornalero. No le enseñes a tus hijos una mentalidad de jornaleros. A veces expresamos y decimos ahí con solo que nos alcance para llegar a fin de mes. Aunque sea raspadito, pero ahí salimos. Y nuestros hijos están ahí. Nuestros hijos están escuchando que así es nuestra condición, que esa es nuestra condición. Aunque sea así, aunque sea que vivamos ahí con frijolitos nada más. Mira, yo no estoy en contra de eso. Los frijoles son deliciosos, pero Dios también te da carne. Dios también provee lo mejor. Dios, no que los frijoles no sean lo mejor, pero Dios siempre va a proveer lo mejor para ti, tu casa y tu familia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es que Dios es bueno y Dios es Padre de padres. Y la sabiduría que Él tiene está por encima de nuestra sabiduría. Y la capacidad que Él tiene de suplir está por encima de mi capacidad. Tú no tienes que conformarte con menos, porque no eres un jornalero. Tú eres un hijo. Somos gente que trabaja y se esfuerza, pero esperamos una recompensa de parte de Dios. Como hijos de Dios, esperamos una recompensa. Entonces, ahí con que nos alcance, no le enseñes eso a tus hijos. Si quieres hablar con tu esposa, tu esposo de esa manera, hazlo tal vez en privado y comiencen a planificar de otra manera y comiencen a ver qué formas, qué paliativos hay para poder salir adelante y hacer las cosas de mejor forma. Yo le dije que Dios nos ha capacitado con dones, habilidades y capacidades en nuestra vida. Utiliza bien el recurso que Dios te ha dado. ¿Sabe que yo de niño y de adolescente también vi eso en mi casa, en la casa de mis padres? Yo vi esa situación de escasez. Yo viví una escasez como tú no te la imaginas. De niño y adolescente, no tenía nada. Tenía un pantalón, me lo lavaban y tenía que esconderme un ratito para que se secara y luego ponérmelo. O por ahí otro pantalón remendado y me lo ponía. Remendado pero limpio, decía mi mamá. ¿Sí? Pero yo de niño viví también esa situación. Pero ¿sabes qué? Tal vez en el trato de Dios conmigo y tal vez en otras palabras yo dije, yo renuncio a esto. Y yo dije, cuando yo sea grande, yo no le voy a deber a nadie. Porque ¿sabes cuál era el problema? Las deudas. Ese era el problema. Y eso que no habían colombianos. No generalicemos ahí. En ese entonces no había muchos prestamistas, pues. Sí. Pero ese era el problema más grande que se vivía en mi casa. Y yo dije, no. Yo cuando sea grande, yo no voy a vivir así. Yo le empecé a creer a Dios sin pensarlo, sin
sin tener conciencia de Él. Yo empecé a tener una fe tremenda en Dios sin tener conciencia y sin conocer quién realmente era Dios. Y empecé a vivir de una manera diferente. Ahora, ¿sabe qué es lo que a veces pasa? Que como fuimos hijos de padres que no nos daban nada, no porque no quisieran, ellos querían. Uno quiere darle todo a los padres, pero hay veces que no se puede. Pero como fuimos hijos que crecimos así, muchos ahora como hijos de Dios siguen creyendo lo mismo. Siguen creyendo que Dios lo miran tan lejos y piensan que no es padre. Yo quiero decirte hoy que Dios, como Dios, es tu padre, es tu papá, y tú puedes acercarte a Él. Y yo le decía un día de estos, usted y yo tenemos un privilegio grande que le podemos pedir a Dios. Tú y yo podemos pedirle a Dios. Enséñale a tus hijos de que en oración nosotros podemos pedirle a Dios. Enséñale a tus hijos que vivir una vida de santidad y que le agrada a Dios te da derecho a pedirle a Dios. No es que pidamos por pedir, también tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. De esa manera Dios no te rechazará. Dios no rechaza a nadie, pues, pero Dios va a escuchar tu oración y Dios va a actuar conforme a lo que tú eres. Dios como Padre no le puede dar algo a alguien que duda de su capacidad de proveer. Por eso la Biblia nos enseña que el que tiene fe es necesario que se acerque a Él creyendo que Dios existe. Entonces aquel hijo que se fue había perdido esa relación por sus pensamientos, porque sus pensamientos eran como jornalero y no como lo que realmente era, un hijo. En ningún momento el papá le dijo: si te vas de la casa, ya no sos mi hijo. ¿Sabe que hay papás que le dicen a las hijas o a los hijos por errores que cometieron: si te vas de la casa, ya no sos mi hijo? Eso es mentira. Sigue siendo hijo y sigue siendo papá. No importa lo que haya hecho, sigue siendo hijo y sigue siendo papá. Y si regresa tu hijo, tú lo perdonas, o alguien no lo perdonaría. Ahora escúcheme, si usted y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que en el cielo no nos dará, dice la Biblia, a quien lo pida, su Espíritu Santo? Y no solamente eso, a través de su Espíritu Santo, toda bendición, toda provisión, todo cuidado y todo para tu vida. Hay alguien que diga amén acá. Amén, amén. Dáselo fuerte al Señor. Amén. Yo en lo personal creo que la vida del cristiano, a medida que pasa y se mantiene en esa relación con Dios, la vida debe de ser más añeja, o sea, mejor. Yo no puedo vivir, no puedo pretender que mi vida hoy sea menos que hace los años que tengo de haber conocido a Jesús. No puedo decir que esos fueron mis mejores años, no. Mis mejores años en el Evangelio son ahora. Mi mejor tiempo debe de ser ahora. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de haberme relacionado con Dios, el conocer al Padre como mi Padre, me ha hecho entender que como hijo tengo derechos y tengo obligaciones también. Pero Dios me bendice de la manera que yo actúo, de la manera que yo soy. Porque la senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, tu vida tiene que ir en aumento. Diga conmigo, la vida del cristiano. Diga conmigo, mi vida como creyente debe de ir en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Y esto independientemente de otro tiempo, de los tiempos que hayamos vivido, independientemente de cómo hayamos sido. Pero si regresamos a tiempo, Dios nos recibe, Dios nos bendice, Dios nos espera con lo mejor, porque Dios primero es Padre y luego es juez. Porque también aprendimos que lo que sembramos muchas veces trae o tendrá unas consecuencias. Usted y yo como hijos podemos ser como sea, pero Dios sigue siendo bueno, el mejor Padre para nosotros. Terminamos estos pasajes, versos 25 y 28.
dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó que había purrún, había una fiesta. Había fiesta y danza, dice, hay música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué hizo el hijo mayor? El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire la actitud del padre. Interesante la actitud del padre. Él es padre para todos. Él es padre para aquel que se fue y es padre para aquel que se quedó. Él siguió siendo padre para aquel que se fue a malgastar lo que tenía, y siguió siendo padre para aquel que era dueño de todo lo que había en la hacienda. Pero el padre sabía que el hijo iba a regresar. Y yo había escrito acá, y no le dio todo, pues. Sí le dio todo, pero el padre sabía en su corazón que iba a regresar. ¿Y sabe qué hizo el padre? Esto no lo dice la Biblia, ¿oyó? Pero me imagino yo que el padre se preparó. El padre en su corazón sabía que su hijo iba a regresar. Y por ahí su hijo se le quedó una mudada. Por ahí dejó un pantalón, dejó una camisa y un saco. Y agarró eso el papá y se fue con el sastre. Y le dijo, haceme un traje con la mejor tela y me lo haces con esta medida. Y se fue con el joyero y le dijo al joyero, mira, me haces un anillo de los que son para hijos. Se fue con el zapatero y le dijo al zapatero, ¿sabes qué? Quiero que me hagas las sandalias que siempre le habías hecho a mi hijo. Y no sé cuánto tiempo lo tuvo ahí, porque la Biblia dice, no habla de días y no da un tiempo específico de cuánto fue que tardó el hijo en regresar. Pero el papá guardó aquellas cosas, las guardó esperando a que el hijo regresara. Preparó todo porque en su corazón sabía que iba a regresar. Y cuando regresó, dice que salió a encontrarlo y salió a abrazarlo. Ahora escúchame esto, por favor. Mira cómo es el padre y la actitud de un padre. ¿Dónde había estado el hijo? ¿Cuál había sido su último trabajo? Apacentando cerdos. ¿Tuvo tiempo de bañarse? Pues no sé, pero otra ropa no tenía. O sea que aquel hijo que se fue oloroso, Polo, Armani, o no sé cuál era la loción que usaba, salió oloroso, bien vestido, Catrín, pecho en alto, porque llevaba de todo. Regresó tufoso, regresó sucio, regresó sin nada, con la cabeza gacha. Y el padre no le recriminó que se había gastado nada. El padre corrió. ¿Sabe por qué corrió? Porque de repente todos los días el padre salía a la ventana o a la puerta y decía, quizá hoy venga mi hijo. Y ahí lo estaba esperando. Y cuando el hijo llegó, salió a encontrarlo. Pero salió a encontrarlo y le entregó todo, todas las cosas que había estado guardando. Porque Dios siempre va a tener lo mejor para todo aquel que se considere su hijo. Depende de quién tú crees que eres, así Dios te bendice. Porque estaba el hijo mayor, y el hijo mayor pues no tenía nada, supuestamente, y era dueño de todo. Y el otro se consideraba un jornalero, pero el padre decide bendecirlo como hijo. Ahora, ¿por qué se enojó el hijo mayor? ¿Por qué sí? Porque le dice, el hijo mayor le dice al papá, y ahora que ha vuelto tu hijo, que ha regresado, después de estar gastando su dinero con mujeres y malgastándolo, entonces él sabía dónde estaba. ¿Por qué no fue y le ayudó? Y ahora que regresó, se enojaba. ¿Qué pasa hasta en las mejores familias, sí o no? Que los hermanos muchas veces digan, es que tú le das más a él que a mí, ¿verdad? A veces cuando nos servían la comida
Y como éramos varios nosotros y cuando nos reuníamos todo era un rollo, somos 8 de familia, 2 varones y 6 hembras. O sea, yo tenía un cuñadal, que a mí no me faltaban las Coca-Colas, pues, ¿verdad? Porque yo entraba en tratos con los cuñados, ¿verdad? Saca a tu hermana, pues, tráete la coca, pues, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, nunca faltaba alguien que dijera: a mamá, ¿y por qué le dio más a mi hermano o mi hermana? Y nos estaba dando igual. Pero siempre hay alguien que no se conforma. Y este hijo que tenía todo se enoja cuando el hijo que no estaba regresa. Y ahora entonces le dice el papá: te enojas porque tomé uno de los becerros para celebrar que tu hijo regresó. Tu hermano que se había muerto hoy está vivo y por eso te enojas. ¿Por qué te enojas? El primer hijo dijo: regresó, me equivoqué, pero mi padre no es malo, yo sé que me va a perdonar. El que se había quedado se enojó, pero su mentalidad era de no tengo, cuando era dueño de todo. Pero el padre fue lo mejor que pudo para los dos. Él es padre para todos. Él es el padre de padres y a él podemos acudir para ser enseñados, para ser reeducados, para ser reubicados en nuestra relación con nuestros hijos. A veces dejamos de hacer cosas con la familia. A veces dejamos de pasar un buen tiempo con nuestros hijos porque pensamos que si gastamos, mañana no vamos a tener para comer. A veces pensamos: sé prudente. Yo no te estoy diciendo que vayas y malgastes. Te estoy enseñando que que nuestros hijos deben de vernos utilizando bien el recurso. Pero tampoco dejes de pasar un buen tiempo con tu familia pensando en que si te lo gastas, mañana no vas a tener. ¿Quién te dijo que no vas a tener? ¿Quién te dijo que no vas a tener? ¿Te lo dijo Dios? No. Dios dice que es mi proveedor y es mi proveedor todos los días. Entonces toma lo que tú creas conveniente y pasa un buen tiempo con tu familia. Disfruta un tiempo de calidad con tus hijos. Como padre, haz un espacio, haz un tiempo para poder disfrutar con tus hijos. Aparta algo para poder compartir con ellos. ¿Sabes que ha sido algo que Dios puso en mi corazón desde mucho tiempo? Que yo durante el año siempre aparto algo para poder compartir con la familia. Y siempre tomo 1 o 2 espacios para poder compartir con ellos. Sé que trabajo, sé que tengo que trabajar duro, sé que me tengo que esforzar, pero a mis hijos o a mi familia yo les doy el tiempo que deben de tener. Y siempre aparto algo. Y nunca pienso que no voy a tener. No, Dios va a proveer. Dios ha sido bueno y Dios es padre de padres. El padre le dijo al hijo mayor: todas mis cosas son tuyas. Alguien se ha ido aquí de la casa. Yo bendigo tu vida porque estás en la iglesia. Y esta también es la casa de Dios. Y esta también es la casa del Padre. Y si tú no te has ido de la casa, si tú no te vas de la casa, todo lo que aquí hay, que aquí hay bendición, que aquí hay poder, que aquí hay autoridad del Espíritu, que aquí hay gracia, que aquí hay presencia de la gloria de Dios, todo eso es tuyo. Tú no tienes por qué decir o irle a pedir a otro. Aquí tú lo tienes, o tú tienes lo suficiente. Aquí Dios derrama de su gracia, de su poder. Aquí hemos visto milagros de sanidad. Aquí hemos visto milagros de provisión. Aquí hemos visto milagros de restauración. Aquí hemos visto muchas cosas en este lugar. Entonces no tienes que irte lejos y malgastar lo que aquí has recibido de parte del Padre. Quédate en la casa y haz fiesta. Celebra cada vez que tengas la oportunidad de estar delante del Padre. Celebra cada vez que tengas una oportunidad de estar en la iglesia. Celebra cada vez que tengas el privilegio de venir a la iglesia. Dice la Biblia que debemos de entrar a la casa del Señor con alegría, con gozo, con gritos de júbilo y con alegría. Hay gente que viene que no quiere saber nada. ¿Qué tal, hermano? Ahí, hermano. Cambia, reedúcate en la forma que Dios quiere educarte.
Nuestro Padre es bueno. ¿Cuántos dicen amén? No, yo dije nuestro Padre es bueno. Amén. Aun cuando como hijos quizá hemos sido como el que se fue, pero aun cuando se fue, el Padre siguió siendo Padre y lo recibió de la mejor manera. Y es bueno aun cuando nuestra actitud sea como el hijo que se quedó. Ahora quiero terminar acá. Él es buen padre para todos, pero Él no tiene jornaleros. Él tiene hijos. Y tú eres, y yo soy. Nosotros somos hijos, no somos jornaleros. Ponte de pie, por favor. Que tu hijo sepa que tú tienes la convicción de saber que eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú eres heredero de toda bendición de parte de Dios. Eres y somos.